Consorcio, Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Revisemos de qué se habla y qué se comenta este miércoles. Está marcando. Es tendencia en redes sociales. Alguien tiene que saber que es la nueva serie de Netflix que está inspirada en el caso de Jorge Matute Jones, esta joven que desapareció en el año, ¿en qué año fue esto? 99, en Concepción. Un caso que... Estos fueron encontrados muchos años después, creo que fueron 11 años después, ¿no? Exactamente. Si es que mal no recuerdo. Desaparición y asesinato de Jorge Matute Jones, que la verdad es que como que remeció este país, y entonces ahora viene la serie de Netflix que hace esa plataforma con Fábula, la productora de los hermanos Larraín. Y hoy día lo que pasa, esto se estrena el 15 de abril, pero hoy día lo que fue revelado es el adelanto, el tráiler fue subido a las redes y por eso está dando mucho que hablar. Esta ficción de Fábula está escrita por Rodrigo Fluxá, el periodista. Él hace el guión y los protagonistas son Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáenz y Gabriel Cañas. Bueno, según el adelanto de Netflix, la historia sigue 3 destinos que están unidos por la desaparición del joven. Una madre que no se rinde en la búsqueda de respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote que guarda un secreto clave para la investigación. Esas son como las 3 líneas del relato de esta, digamos, adaptación, por decirlo de alguna manera, porque recuerdas tú también, Angélica, que tuvo mucha polémica cuando cuando ya se publicó que se iba a hacer esta serie por parte de la propia familia. Exactamente, la familia no estaba de acuerdo con que se hiciera esta serie que tiene 8 capítulos, se quejó y eso motivó que se cambiaran los nombres. Sí. Entonces, por ejemplo, Jorge Matute Jones en la serie se llama Julio. Claro. Porque es una ficción de todos modos. Claro. Vi el tráiler y me pareció que pintaba bien. ¿Sí? Sí, pintaba bien. Bueno, capturó mi atención. Yo creo que va a ser una de las cosas, sí, sin duda, más vistas este año, sin duda, porque el caso... ¿Quién no ha hablado alguna vez del caso Matute Jones o se ha hecho la pregunta de qué fue lo que pasó y quién estuvo detrás de ese crimen? Todavía no lo sabemos. 15 de abril es el estreno. Ya, lo otro que aparece, lo decía Angélica hace un rato, además con la noticia del minuto, en este instante, lo de Galvarino Apablaza. Se está comentando en redes el hecho de que ocurrió esta mañana un nuevo lapsus que tuvo la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, al ser consultada por el viaje que realizaría el presidente José Antonio Kast a Argentina, donde podría realizar gestiones para acelerar el trámite para la extradición de Galvarino Apablaza. Todo esto ocurrido en la mañana, porque ya le vamos a contextualizar lo que está ocurriendo hasta ahora. Y cuando se le consultó sobre el tema, la vocera sostuvo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que él está solo en calidad de procesado por ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. Y por lo tanto, por eso es que se pide su extradición, para que responda a la justicia y enfrente un juicio, y allí tendrá que ser condenado si así lo determina la justicia. Bueno, lo que pasa es que hoy día se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, cuando venía saliendo de el campus oriente de la Universidad Católica y le dispararon y murió. Y entonces todo esto, en los últimos días se ha estado hablando mucho de la posible extradición de Galvarino Apablaza, porque te acuerdas que antes de dejar el gobierno, el ministro Luis Cordero dijo que ministro de Seguridad, que estaba listo. Estaba listo para que ocurriera la extradición. Y la verdad es que por alguna razón se ha ido demorando. Entonces, bueno, dada la fecha, le preguntan a Mara Cedini por esta situación y por el viaje que va a hacer el presidente Kast próximamente a Argentina. Y ahí ella dice esto de que Galvarino Apablaza está condenado cuando más bien está acusado de ser el autor intelectual. Y esto inmediatamente en las redes prendió que otro lapsus. ¿Es tan terrible? No sé.
Lo que pasa es que se suma a otro, entonces ya está como el ojo puesto. Exactamente, por eso te digo, ya hay una cosa que sí. está, como que hay una opinión pública que está pendiente de cada error que pueda cometer Mara Cedini, pero entonces que está de cumpleaños hoy día, viste que hoy día ¿sí? partió el presidente Kast partió una pauta. Sí, se refirió Cuando a ella. anunció cosas que vamos a comentar después, partió pidiendo que felicitaran a la ministra Maracini en un gesto más de respaldo, precisamente en medio de toda esta situación que hay con la vocera, que ha sido criticada porque se equivoca, etcétera. Pero lo que está ocurriendo en este instante justamente es lo que decíamos, ¿no? Que la policía argentina recibió la orden de detener a Paulaza, fue a su domicilio, pero no lo encontró. Así es que esa es como la noticia del que Galvarino Paulaza está hace años en Argentina, claro, donde tuvo condición de refugiado político, y ahora lo que pasó es que se la quitaron. Y eso permite la extradición. Así es que, bueno, hay peticiones que se le están haciendo a la autoridad para aclarar qué es lo que hace. Hay un punto de prensa donde está el ministro de Justicia, ¿no? En Fernando este instante, ¿escuchamos lo que dice? A ver qué está diciendo, porque el justamente está siendo requerido por esta situación. Unas horas en nuestro sitio web tele13.cl y vamos a estar ahondando de eso en Tele13 Central, y bueno, ahí se va el ministro. Justo se fue el ministro. Se fue, que estuvo en la mañana el ministro acá. No hablando de otros temas, pero bueno, pero vamos a estar atentos, vamos a estar siguiendo qué va pasando y cuál es la información que llega desde Argentina, donde todo indica que se perdió Galvarino a Paulaza. Conexión Tele 13. Y en otro tema, el tema que tiene ocupado a Ramón Ulloa, hoy día, en pocas horas más, se supone que se va a producir el despegue del lanzamiento de la misión Artemis hacia la Luna. Esto marca el retorno de los lanzamientos estadounidenses tripulados con seres humanos a la Luna, que no ocurrían hace 50 años. Hace más de 50 años, desde el año 72, cuando fue la última misión Apolo. Y precisamente para conversar sobre esto estamos con Klaus von Storch, chileno candidato a astronauta, ingeniero aeroespacial de la Universidad del Sur de California. Muy buenas tardes, Klaus. Muchas gracias por estar en conexión esta tarde. Hola, ¿qué tal, Angélica y Ramón? Mucho gusto. Gusto saludarlos, gracias. A ver, partamos por dar el contexto. ¿De qué se trata esta misión, Klaus, y por qué es importante? Tal como tú lo dijiste, hace 50 años, o un poco más de 50 años, el hombre fue a la Luna y dejó de hacerlo, y hoy en día hay un interés claro por llegar a Marte. Entonces, una buena estación para probar, digamos, los nuevos sistemas y lo que se quiere hacer allá, es decir, habitar Marte algún día. Hay que probar en lugares más cercanos, y ahí está el programa Artemis. El programa Artemis lo que busca es poner en una base a seres humanos y hacerlos vivir allá, y digamos ir aprovechando de desarrollar tecnología, buscando agua, generar combustibles y tal vez disminuir los costos de lo que sea el futuro de la llegada del hombre a Marte. Entonces hoy día viene la fase 2 del programa Artemis, que es justamente efectuar un vuelo cercano a la Luna. No se va a alunizar todavía, digamos, porque el programa es como cuando uno desarrolla un avión y quiere cruzar el océano. Primero tiene que, digamos, hacer volar en sectores un poco más cortos. Entonces, pero, digamos, el probarlos de buena manera. Y esto se está haciendo. En el fondo se va a llegar a orbitar la Tierra, se va a orbitar, digamos, un par de órbitas. Luego se va a dar un mayor empuje para llegar a una órbita que logre pasar por las cercanías de la Luna y regresar. Es decir, es un vuelo como de prueba de sistema. Obviamente que los niveles de seguridad que se exigen el día de hoy son mucho más altos de los que se poseían en los años 60, porque recordémonos que estábamos en plena Guerra Fría, y los conceptos de seguridad eran un poco distintos en esa época. O sea, había que llegar nomás, había que ganar y llegar. Claro, era un tema netamente político y de competencia. Hoy en día es una mezcla entre estrategia, digamos, de lo que se quiere implementar en el futuro, y también un tema de ciencia y desarrollo de tecnología. También hay una presión, obvio que China está en pasos similares, entonces también cuando hay competencia siempre se van apurando los procesos, pero no se puede dejar de lado lo que es la seguridad. Entonces, en este vuelo particular, es bastante seguro, en el sentido de que si es que fallara cualquier cosa, la misma fuerza gravitacional de la Luna hace que uno
sin ayuda de motores ni nada, va a volver, digamos, a lo que es la Tierra. Entonces los riesgos son minimizados, sin embargo siempre hay riesgos asociados a los vuelos espaciales. ¿Qué aspectos de similitud ha tenido este proceso con lo que fueron las misiones Apolo? Por ejemplo, algunas de las misiones que antecedieron al Apolo 11, que al final fue que colocó al hombre pisando suelo lunar. ¿Es parecido, por ejemplo, a la que es Artemis 2? Sí, claro, la misión previa al Apolo 11 fue justamente un flyby, que es como un vuelo alrededor de la Luna, que no alunizaron. Que es como un protocolo estándar, en el fondo, donde se va de menos a más, y sin duda lo que fue el desarrollo de experiencias, digamos, en esos vuelos se está incorporando con todas las experiencias que se han tenido en los años venideros. Por lo tanto, claro, es el paso previo justamente a llegar a la Luna, pero el propósito obviamente es distinto, porque en el fondo lo que fue Apolo 11, aparte de ser un tema político de competencia, se trajeron piedras lunares y otras cosas, y ya se investigó la Luna en gran medida, pero el objetivo va a ser distinto, o sea, va a ser, como decía, colonizar de alguna forma la Luna, establecer una base en futuras misiones, y se va a ir paso por paso. Ya, claro, es una misión bien distinta, porque esta vez como para que la Luna sea efectivamente una base, pero ¿por qué la exploración lunar, en relación a lo que tú decías, Klaus, por qué se detuvo a partir de los 70? ¿Por qué dejó de interesar? ¿Por qué la NASA dejó de invertir y de mandar humanos por los próximos 50 años después de haberlo logrado? Sí, es muy buena tu pregunta, y muchos justamente no saben de que hubo 7 misiones, digamos, a la Luna, sino que se acuerdan del Apolo 11, es decir, cuando el hombre fue a la Luna, en los Apolo 11, Apolo 12, el 13 falló, 14, 15 hasta el 17 fueron a la Luna y fueron trayendo, ejemplares de rocas, y se hicieron las investigaciones, pero cada vez hubo menos interés en Estados Unidos, y obviamente el Congreso empezó a preocuparse por el tema de financiamiento, porque eran súper caras estas misiones, y ya, digamos, las rocas que empezaron a traer después del Apolo 11 eran muy similares a las otras, entonces se había ido cumpliendo con lo que se quería hacer. Y se dieron cuenta de que había que dar un paso que era el próximo, el poner una estación espacial internacional en el espacio. Empezaron con Skylab y finalmente terminaron con la Estación Espacial Internacional, donde empezaron a investigar cómo se comporta el cuerpo humano, se hicieron investigaciones científicas, también temas comerciales y médicos, como por ejemplo desarrollo de medicamentos, etcétera, porque tiene ciertas ventajas hacerlo en el espacio, pero en el fondo, uno fue como el desinterés un poco, pero también porque se había cumplido el propósito de lo que eran las misiones. O sea, ya no iba a haber mucha contribución con más vuelos a la Luna en ese momento. Entonces, ahora que existe ya la tecnología, o se está desarrollando la tecnología para ir a Marte, y con la tecnología también se ha podido ir descubriendo de que existe, al parecer, agua en la Luna, y también hay, un tema súper interesante en cuanto a minería. Se hace como atractivo desde el punto de vista como una base intermedia para ir a Marte. Ese es el objetivo final. La Luna es simplemente un paso, pero también comercialmente se puede hacer interesante en el sentido de que hay minerales súper interesantes. Como tierras raras. Sí, tierras raras, de todo tipo, incluso para en una de esas hacer una pequeña industria para todo lo que es el tema espacial. No sé si ustedes probablemente lo han leído también o lo han visto. Elon Musk quiere poner temas de inteligencia artificial alrededor de la Tierra, porque se produce una opción de generar energía con los paneles solares más que son más ventajosos de producir energía alrededor de la Tierra. Es decir, hay una serie de ventajas que se están produciendo porque los vuelos se han ido abaratando los costos y hacen más viable el ir desarrollando tecnología que se va desarrollando en el espacio. La gente en general no a veces dice por qué se gasta tanta plata en temas espaciales, pero no se da cuenta que, por ejemplo, sabemos la temperatura que hay mañana en todos los lugares de nuestro planeta, porque hay satélites que están, en una órbita geoestacionaria, que están observando la Tierra y están entregando data. Cuando usamos el Waze o algo por el estilo, también estamos ocupando los satélites GPS. Incluso en las comunicaciones, yo en este minuto estoy en el sur, estoy con una antena
Starlink, así que también estoy ocupando el satélite. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, incluso en lo que es la tecnología que estamos ocupando, como el velcro, hasta el teflón. Claro, incluso muchos de los desarrollos que hoy día nos permiten saber nuestro estado de salud es desarrollado justamente por la tecnología, digamos, espacial. Entonces, volviendo al tema de estos viajes espaciales, son interesantes. Uno, Elon Musk creo que tiene la visión de que quiere llegar a Marte, pero la NASA, por supuesto, que está detrás de esto también. Pero fíjate que, o sea, no, sin ser pesimista, porque aquí faltan quizás 5.000 millones de años más, pero la Tierra tiene fecha de caducidad y esto algún día puede haber un meteorito gigante o algo por el estilo, que obviamente la idea sería desplazarlo y cambiar la trayectoria, pero si hubiese alguna cosa compleja para el ser humano, hay que, según la visión de algunas personas, hay que buscar un plan B. Klaus, ¿sí? Tú decís que este es un paso para el objetivo final, que es llegar a Marte, ¿no es verdad? Y esto no le va a entregar al mundo científico las herramientas y mucha información para poder colocar allí una estación, y de ahí a lo mejor es la idea llegar hasta Marte. Pero dicho eso, también se ha señalado como objetivos intermedios conocer también cosas que no sabemos todavía de la superficie lunar, como por ejemplo el mal llamado lado oscuro, que en realidad le decimos así, pero en realidad es el lado oculto, ¿no es verdad? Porque igual le llega luz por ese lado. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos desde acá por este sistema de rotación sincrónica que hay, ¿no? Pero en ese lugar, por ejemplo, yo estaba leyendo que es bien interesante porque se pretende observarlo con mucha detención, determinar las características que tiene la corteza terrestre, lunar, perdón, en esa zona, que tiene una mayor cantidad de cráteres, pero también porque en ese lado hay una menor interferencia de radiofrecuencias por esta situación que siempre estamos viendo una cara de la Luna, y eso permitiría también hacer pruebas pensando justamente en el próximo paso de comunicación y todo aquello para optimizar un viaje hacia Marte. Sí, claro, o sea, en el fondo puede ayudar en todo tipo de cosas, incluso en tal como tú lo dices, o sea, el observar el llamado lado oscuro de la Luna. El tema de las comunicaciones también es esencial, pero hay un montón de otras cosas que en el fondo pueden traer ventajas, como el tema, como te decía, generar polos de generación de energía con minería espacial. Pero en este vuelo particular, obviamente aquí van a hacer un sobrevuelo nomás de la Luna, y probablemente los digamos satélites o digamos artefactos no tripulados que han pasado por la Luna tienen una información bastante más relevante con respecto a la Luna, digamos comparándolo con lo que va a hacer hoy día el Artemis 2. Lo que sí, tal como tú indicas, en las próximas misiones, cuando lleguen justamente a lunizar y establezcan pequeñas colonias allá y guían al ser humano, claro, ahí van a ir investigando de mejor forma lo que es la superficie lunar, y si es que permite, digamos, alguna opción de generar, digamos, colonias de más larga duración. Pero sobre todo es también, como decía, el poder simular tiempos prolongados de vida en un lugar relativamente cercano a la Tierra, por si es que hay que tomar algunas medidas de rescate. Fíjate que de la Luna nosotros, esta misión Artemis va a tener una duración de alrededor de 9 a 11 días, y básicamente si alguna gente está en la Luna se demoraría alrededor de 4 días en regresar a la Tierra. No es tan lejano comparado con Marte, que hoy en día para llegar a Marte te demora 7 meses y medio. Se están desarrollando también cohetes de plasma que eventualmente disminuyen el tiempo a unos 38 días. Entonces todo esto lo que estamos viendo va generando nuevas tecnologías que finalmente... ¿De 7 meses a 38 días dijiste, Klaus? Qué impresionante. Sí, claro. Eso es como, por ejemplo, un motor de plasma como el que está desarrollando Astra Rocket Company de Franklin Chang Díaz en conjunto con la NASA. Tú cuando vas, por ejemplo, a Marte, hoy en día vas usando efectos gravitacionales, o sea, es difícil de explicarlo sin un gráfico, pero tú sales, orbitas la Tierra, le das un impulso a este cohete y queda orbitando alrededor del Sol, y en esta órbita se calcula que esa órbita se abre de tal manera de que pase
en algún minuto cerca de Marte y como que se enrolla, como que agarra la fuerza gravitacional y se queda alrededor de Marte, pero con un motor de plasma que no es un motor de grandes dimensiones, pero sí es un impulso continuo que genera una aceleración parecida a la de un camión, o sea, de la aceleración constante de un camión, pero va siendo, cada segundo que pasa va acelerando, por lo tanto llega a mucho mayores velocidades y va acelerando, digamos, camino hacia Marte, y la otra mitad del camino va desacelerando, con lo cual se disminuyen los tiempos de viaje. Ahora, cuando tú viajas a Marte, por ejemplo, tú te puedes demorar con la tecnología de hoy día 7 meses y medio, pero te vas a tener que quedar un tiempo allá para que se alineen los planetas nuevamente para que tú puedas regresar. O sea, una misión hoy en día a Marte de vuelta va a ser, me imagino yo, alrededor de 2 años o algo por el estilo. Y en ese tiempo la cantidad de radiación que tiene que soportar el ser humano, el tema de logístico, comida, agua, temas médicos, si es que tiene algún problema, es bastante complejo comparado a un viaje más corto. Entonces, volviendo a la Luna, obviamente si uno va desarrollando esto como prueba en la Luna, uno va viendo los problemas que se van generando, logísticos, de todo tipo. Por eso esta tarde, Klaus, vamos a estar muy atentos a ver si logra concretarse este lanzamiento. A partir de hay que estar, el periodo de la ventana para el lanzamiento empieza a las 7:24 de la tarde y vamos a estar siguiendo esto después de haber conversado contigo, Klaus von Storch, astronauta y ingeniero aeroespacial chileno. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Conexión. Gracias, Klaus. Gracias a ustedes, Angélica y Ramón. Un abrazo, estén bien. Muy bien. Gracias. El recomendado del día. Bueno, y es bien distinto el recomendado, pero tú sabes que en abril, junto con empezar el mes del libro, también empieza el mes de la Tierra, no el mes de la Luna. Entonces, para los que nos quedamos aquí, el director de cine James Cameron, no, porque además que como Klaus von Storch le estaba poniendo fecha de vencimiento a la Tierra, mejor nos preocupamos de lo que está pasando acá. Bueno, James Cameron, ¿te acuerdas? Director de Titanic y de Avatar, es un muy entusiasta apicultor. Y de ahí nace su último proyecto, que es una serie documental que produjo y que se estrenó hoy día en Disney y Hulu, que se llama Secretos de las Abejas, en el que es una serie de 2 capítulos en que muestra la vida de una colmena que se prepara para sobrevivir al invierno, y entonces a partir de esto muestra la compleja vida, el nivel de inteligencia y la arquitectura de las comunidades de abejas. Eso está a partir de hoy en Disney, Secretos de las Abejas de James Cameron. Conexión Tele 13. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. ¡Descúbrenos! Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay 2 personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible.
Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Desde tu celular o con tu tarjeta de siempre y pasar directo sin cargar saldo ni hacer filas. Una forma más ágil, fácil y segura de viajar. Más información en visa.cl. Inscríbete o actualiza tu cuenta en puntosencosud.cl y participa por 1 millón de puntos diarios. Además, si compras en Jumbo, París, Easy y Santa Isabel, duplicas tus opciones de ganar. Términos y condiciones en www.puntosencosud.cl. Hola, soy Hans Moldenhauer, director de programa de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, y te invito a conocer nuestro magíster en diagnóstico molecular para su aplicación en el laboratorio clínico de investigación. Obtendrás conocimientos avanzados en análisis, aplicación y diseño de metodologías específicas en biología molecular con actividades prácticas en laboratorios altamente equipados. Conoce este y otros posgrados en posgradoust.cl. Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Volvemos a Conexión y volvemos con Asunción Chasman. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Asunción. Nos va a poner al día en tantas de las cosas que están pasando hoy día, esta tarde. Así que vamos inmediatamente a lo que nos toca. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, el presidente José Antonio Kast anunció nuevas medidas para paliar el alza del precio de los combustibles, entre ellas iniciativas dirigidas a la pesca artesanal y a las familias que pertenecen al 80% más vulnerable. Estas acciones se suman al paquete de ayudas con foco en el transporte que comunicó el gobierno inicialmente.
En el marco de la segunda sesión del Comité Chile Sale Adelante, instancia creada para abordar el aumento de las tarifas de las bencinas, el mandatario señaló que la guerra lamentablemente continúa y que están haciendo todos los esfuerzos para colaborar en que se termine. Sin embargo, enfatizó en que mientras el conflicto siga, las medidas que se han tomado son las necesarias. Volver a reiterar un llamado a la ciudadanía, que nos colaboren todos, porque es un momento crítico, un momento de emergencia. Todos tenemos algo que aportar, sea en ideas o en conductas que realicemos durante este tiempo. Un llamado a manifestarse en paz, un llamado a los jóvenes a que también asuman que este es un periodo crítico y necesitamos toda la colaboración. En detalle, el gobierno va a entregar un bono de 100.000 pesos mensuales por hasta 6 meses con actividad a los pescadores artesanales por embarcaciones de hasta 12 metros de eslora. Según Presidencia, esta medida beneficiará a 9.000 barcos pertenecientes al registro pesquero artesanal. Y por otro lado, el Ejecutivo va a destinar un aporte directo de $225 millones de gas licuado para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del registro social de hogares a través de las municipalidades. Bueno, entonces teníamos que la semana pasada, junto con anunciar el alza de combustibles, el gobierno ya había anunciado una serie de medidas que implicaron en algunos casos pasar por el Congreso, proyecto de ley que corrió muy rápido, pero teníamos fondos para bajar el precio de la parafina, aporte a taxis colectivos y transporte escolar. ¿Te acuerdas que eso lo sumaron al Congreso, la parte de transporte escolar, congelamiento de la tarifa del sistema de transporte público y también lo mismo para las regiones, contención del alza en regiones, aumento en seguridad y electromovilidad para taxi y colectivo, o sea, una nueva línea de financiamiento para un crédito preferencial para promover la electromovilidad, entre otras cosas. Y ahora, como esto no dejó contentos a varios de los parlamentarios y de los partidos políticos, incluidos los del propio oficialismo, entonces el gobierno anuncia nuevas medidas. Una medida para la pesca artesanal, 100.000 pesos mensuales por embarcación, por hasta 6 meses, y esto ya para determinado tipo de bote, para los botes más pequeños, que era una propuesta que había promovido RN y que se supone que va a beneficiar, según dice el gobierno, a cerca de 9.000 embarcaciones. Y la otra medida, aporte directo de gas a las familias a través de los municipios. O sea, también es una medida que actúan como intermediarios los alcaldes, que también se han estado quejando fuertemente de la situación en que van a quedar ellos frente a sus electores, frente a estas alzas. Entonces vemos que aparecen nuevas medidas que ya van como focalizadas a grupos específicos, pero ¿van a dejar eso contento a los que están presionando por más medidas? ¿Sí o no? Probablemente no, porque son medidas paliativas y al ser medidas paliativas está en el sentido profundo de la misma palabra, o sea, vienen a paliar, no a solucionar tal vez lo que la gente quisiera, de que el efecto fuese el mínimo posible, porque el efecto luego va a tener una consecuencia directa que ya la estamos viendo en algunos productos de primera necesidad, como ya vimos el otro día que te contaba lo de las papas, viste que te contaba que en Talca había subido, bueno, ya aquí en la región metropolitana ya subió a más o menos los mismos precios que hablamos anteriormente de Talca. El pan ya se anuncia que va a subir. Hoy día la Andrea Vial hizo un Ratpack precisamente en esa línea, como que cuáles los productos que van a subir, por qué, dónde están los sectores más golpeados, lo que está pasando a nivel global. Por lo tanto, es amplio. Claro, es amplio. Por lo tanto, yendo a un producto en particular, claro que ayuda, toda ayuda va a servir, y más encima si son a sectores claramente más vulnerables y amplios de la población, porque el ministro Quiroga afirmaba que son como 7,5 millones las familias favorecidas con estas nuevas medidas. Ahora, sí queda una pequeña duda, porque tal vez en un primer minuto se entendió, o pareció entenderse, de que el aporte en cuanto al gas era directo de como de un balón de 15 kilos de gas licuado para todas las familias. En fondo, ¿no? Pero al final esto, de hecho, el alcalde Gustavo Alessandri había asegurado que con esta medida las familias podrían acceder a comprar hasta 2 galones de gas por mes. Sin embargo, después se aclara que esto es un subsidio al gas mediante una coordinación con los municipios.
Y entonces la bajada de cómo se hace esa coordinación con los municipios también va a tener que ser bien explicada para entender cómo se accede a ese beneficio. Claro, es un fondo que se va a traspasar 225 millones de dólares a través de los municipios para subsidiar el gas para el 80% más vulnerables. Y mi pregunta es, ¿y no vamos a empezar a ver una seguidilla de anuncios? Porque como mucha gente llenó el estanque antes de el alza de los combustibles, realmente es como a partir de hoy día, mañana, cuando el efecto del alza de los combustibles se va a empezar a sentir para muchos. Cuando vayas a echar benzina y te des cuenta cómo te subió la llenada del estanque. Entonces estamos recién empezando a ver el impacto que esto va a tener, y probablemente en la medida en que se empieza a sentir el impacto y la gente esté más descontenta con la situación, bueno, va a haber más presión. Y entonces, como vemos que RN estaba presionando por lo de los pescadores, bueno, los partidos, los parlamentarios van a empezar a presionar para otros grupos. Claro que sí. Vamos a ver cómo se va a resistir la presión en ese caso. Recordemos que estas medidas se suman a las anteriores, que es el fondo para bajar el precio de la parafina, que tiene que concretarse y ver exactamente hasta dónde va a llegar eso. Se dijo que iba a quedar en 1.000 pesos. Hay algunas estimaciones que parece que va a ser un poquito más de 1.000 pesos, pero bueno, ese es uno. El aporte a los taxis colectivos de transporte escolar, recuerdan ustedes también, ese también es un bono de 100.000 pesos por 6 meses. El congelamiento de la tarifa del sistema red en Santiago, la contención del alza de los precios también en regiones a través de los fondos espejo, aumento en seguridad, la electromovilidad para los taxis colectivos, que es una nueva línea de financiamiento para un crédito preferencial, y que son las medidas anteriormente anunciadas. Y además el ministro comentaba que las bencinas van a tener un nuevo incremento de más de 30 pesos a mediados de abril, y las alzas además continuarían hasta fines de mayo por el momento, por verse también cómo continúa la situación de la guerra. Déjame cambiarme un minuto de tema, porque lo que está pasando, como partimos comentando, hoy día la policía argentina fue a la casa de Galvarino Pablaza, que es acusado de ser autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán, precisamente hoy día que se cumplen 35 años de su asesinato. A Pablaza está en Argentina, la policía fue a buscarlo, no lo encontró, todo esto para proceder a la extradición que se espera ya hace varias semanas que ocurra, y esto está provocando movimientos en la moneda, porque llegó el canciller Francisco Pérez Maquena a la Casa de Gobierno por este tema, para las gestiones que haya que hacer con Argentina, y se espera también que llegue, se habla de que también llegaría próximamente el director general de la PDI, Eduardo Serna. Así es. No por el caso con Trinidad Steiner, sino que por lo que está ocurriendo en relación a Galvarino Pablaza. Así que vamos a tener novedades en la moneda, así que atentos a aquello cuando haya una comunicación de cuál es el alcance de esa reunión y la información oficial que emane de ese encuentro. En Conexión Tele 13, el tema del día. Un nuevo caso de violencia escolar se vivió este miércoles en Calama. Según las primeras informaciones, un estudiante de 15 años fue apuñalado por otro alumno en el exterior de la Escuela República D54. Y este hecho ocurre en el mismo día en que se publicó en el diario oficial la Ley de Convivencia Escolar. De forma preliminar, Carabineros informó que se registró una riña entre dos estudiantes hoy cerca de las 4 de la tarde en las afueras de un colegio en Calama, donde uno de los menores resultó apuñalado. Personal policial detuvo al presunto autor de la agresión, quien también es menor de edad y se encuentra en la primera comisaría de la comuna. Previo a este hecho, en el Palacio de la Moneda, el presidente José Antonio Kast llamó a los estudiantes a realizar un cambio de actitud ante los diversos casos de violencia que se han registrado en la última semana. Hoy día necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores. Lo que hemos visto en estos días es dramático. Y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama es que la violencia está en los establecimientos escolares. Tenemos que todos ser responsables de parar esto. Los padres apoderados, los directores, los profesores, pero sobre todo los alumnos. Tiene que haber un cambio de actitud importante. Además, esta jornada se publicó la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, la que permite la instalación de pórticos para detectar armas o artefactos incendiarios. La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que la implementación no es obligatoria en todos los colegios del país. Es un reglamento que no es fácil, entonces nosotros hemos estado trabajando
en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen, ¿ya? Esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, que puedan instalar pórticos o otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad. Mientras que el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, reconoció que si bien la ley de convivencia escolar es un avance, aún es insuficiente para enfrentar la violencia en los colegios. Alessandri llamó a entregar una señal clara de que no se seguirá cediendo ante este tipo de hechos. Bueno, en el día de ayer ya había varios personeros de la oposición, especialmente me tocó entrevistar a Yasna Proboste, luego en el programa que tenemos en T13 en vivo. Que Ramón Ulloa está haciendo programas todo el día. Sí, es verdad. Siempre está en alguna parte, en alguna pantalla. Bueno, entrevistábamos a Yasna Proboste y ella en la entrevista nos decía que llamaba al Ejecutivo a promulgar rápidamente la ley de convivencia escolar que había llevado tanto tiempo de discusión en el Congreso y que no entendía por qué, si ese era un instrumento que, entre otras cosas, permitía, a través del artículo 10, como se señalaba, el uso de tecnología, entiéndase pórticos, paletas o lo que sea de detección de metales o cosas así, lo permite esa ley, lo faculta, que se promulgue ya, porque ahí estaba el instrumento. Bueno, y conocimos que esta mañana, justamente, esa ley fue promulgada, apareció en el diario oficial. Ahora, viene la discusión respecto de si eso permite o no permite revisar las mochilas. Y una cosa no va con la otra necesariamente, o está ligada así. Pero, por ejemplo, la ley de convivencia escolar no habla de las mochilas, ¿ya? Pero sí habla de estos instrumentos. Entonces, estos instrumentos pueden eventualmente utilizarse si hay un acuerdo de la comunidad escolar, por ejemplo, colocar un pórtico, por decirlo de alguna manera. Después habrá que ver el reglamento de cómo se usa, cuántos pasan, etcétera. Eso es otra cosa. Pero ya el tener ese instrumento permitiría de repente que suene una alarma, que haga algo, que algo llame la atención. Y a propósito de eso, entonces, uno podría eventualmente revisar selectivamente algo. Mira. Pero lo de la mochila así como propiamente tal, por eso es que el gobierno no está dice, en la ley. Por eso es que el gobierno dice que es necesario Un otra proyecto ley. de ley. Ya, porque lo que pasa es que ayer que se produjo harta confusión. Entrevistamos acá mismo a Alejandra Arratia, que es la ex subsecretaria de Educación, que dijo que con la ley de convivencia, ella estaba hablando de que la ley ya estaba lista, pero que no había sido publicada en el diario oficial, porque la ley de convivencia escolar iba a facilitar varias cosas, como por ejemplo la implementación de detectores de metales, y también habló de que permitía que se revisaran las mochilas. Y a mí después el WhatsApp colaborativo me explotó, porque me escribió mucha gente precisamente para decir que la ley, la que hoy día aparece publicada en el diario oficial, no permite lo de las mochilas. Entonces había toda una discusión. O sea, no habla de las mochilas. No habla de las mochilas. No es que no permita, no habla de las mochilas. Pero como habla de los detectores de metal, evidentemente que si tú pasas con algo ya, que suena, pero no es que permita, no es que esa ley permita que se revisen por sí todas las mochilas. Exacto. O sea, que tú llegues al colegio, préstame su mochila. No, eso no está permitido por esta ley. Pero además, eso es una cosa. Lo que sí permite la ley de convivencia escolar es que se instalen instrumentos tipo detector de metales, pero esto no es automático. Porque, primero, no es como llegar y poner. La ley está aprobada, ¿no es cierto? Ya, la ley acaba de ser promulgada, pero ahora hay que hacer un reglamento. Un reglamento que más o menos, como decía, escuchábamos a la ministra de Educación, María Paz Garzón, un reglamento que no es fácil de hacer, o sea, un reglamento que probablemente va a tomar tiempo. Están desde el Ministerio de Educación y de Seguridad trabajando para acelerarlo, sí, claro. Pero en general sabemos que los reglamentos no se toman una semana ni dos, muchas veces. Es bien delicado, es un porque tema... el cómo, cuándo y dónde. Exacto, y la ley entonces no se puede aplicar sin su reglamento. Imagínense y además... un colegio, no sé qué tiene, estoy inventando, 2.000 alumnos. Si lo va a revisar a cada uno, va a pasar por el pórtico. ¿Cuánto rato antes tienes que llegar para que no solo entren eso, a las 8 de la mañana? Ya, tiene que haber este reglamento general. O sea, ¿ya? son cuestiones prácticas. Es lo que está trabajando ahora el Ministerio. Pero además de eso, un colegio puede instalar detectores con una justificación fundada. O sea, no es que cualquier colegio pueda llegar e instalar un detector según lo que establece la ley. Tiene que ser una medida justificada, proporcional, y si además se requiere un acuerdo interno, como a nivel colegio, sí, como con el consejo, la comunidad, qué sé yo, un protocolo que además resguarde los derechos fundamentales de las personas, derecho a la privacidad, a la honra, una serie de cosas, y ese protocolo, que tiene que hacer el colegio, con acuerdo de la comunidad, todo eso, tiene que ser aprobado por la Subsecretaría de Educación con un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública. Sí. O sea,
Esos son todos los pasos que tienen que ocurrir. Tiene que haber un reglamento que no existe, tiene que haber un protocolo en los propios colegios, tienen que fundar la necesidad de tenerlo y tiene que además avalarlo técnicamente. ¿Cuánto se puede demorar eso? O sea, ni hablar, es difícil que esto ocurra antes de 2027. Habrá que ver, depende de cuánta celeridad le coloquen a todo aquello, hoy y a la día necesidad ya ánimo y de urgencia ponerle de las propias comunidades. Una vez alguna comunidad escolar lo apurará y dirá, ok, apuren el reglamento. Y en cuanto apuren el reglamento en el gobierno, apuren el reglamento dentro de nosotros. Claro, los colegios pueden empezar a trabajar en adelantar esas cosas, sin duda. Pero lo que quiero decir es que esto no es no es como que a partir de la próxima semana van a poder instalar detectores de metales, y está la discusión también sobre las mochilas. Yo, una última cosa que quiero decir al respecto es que esta mañana les recomiendo, está alojado también en nuestro sitio web y en nuestra aplicación, la entrevista que sostuvimos con la Fundación Colunga, que sabe mucho de estos temas, lo ha investigado, y que no solamente tiene opinión, sino que tiene datos, tiene estudios. Tiene al menos un par de estudios, y el último muy interesante, es un libro grande de más de 135 páginas, en donde se habla de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes, la violencia que los afecta. Son datos que son muy reveladores a partir de lo que uno puede entender cuáles son las causas más profundas que tienen, que luego se manifiestan también al interior de los propios establecimientos educacionales. Se habla de la soledad, de la exposición a las redes sociales, se habla de los sentimientos de soledad, se habla, todo eso está medido. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque información hoy día hay respecto de esto, y por lo tanto planes que no solamente sean y hay gente los que lleva investigando, sino que son para hacer políticas públicas más profundas, que lamentablemente su resultado no se ven de inmediato, por lo tanto no logran el aplauso ni el voto inmediato, pero que es necesario hacer si uno mira esto con una mirada verdaderamente de Estado que trascienda cualquier administración, sea del color político que sea. Hay que hacer un gran acuerdo en esta materia, o tomar las cosas que ya se han hecho para mejorarla e incrementarla, o colocarle más recursos, etcétera, porque el tema de la salud mental en los jóvenes, la violencia que los afecta, tú sabes que cuando vas a la violencia, por ejemplo, violencia sexual, que denuncian y reconocen los propios jóvenes, especialmente las niñas, es brutal las estadísticas que reconocen en sus entornos familiares, en su entorno cercano. La soledad que manifiestan, el desconsuelo. Oye, yo quedé impactado con las cifras, porque un porcentaje enorme le dice que yo no tengo idea para qué soy bueno. Cuando tiene la adolescencia y está, no sé para qué soy bueno y no me veo en el futuro en nada. Entonces, hay un problema que hay que atacar allí en su raíz. Y efectivamente los pórticos pueden servir para muchas cosas, pero no es la bala de plata. Hay distintos niveles. Entonces se puede, voy a decir lo mismo de la mañana. Una entrevista que hiciste, doble clic hoy de la mañana. Eso me gusta cuando promociona el producto de acá, no los pitutos del frente. De todos lados, somos la misma familia. Entonces, para terminar, ¿se puede caminar y mascar chicle, como se dice en chileno? Se puede hacer, y no solamente se puede hacer, es necesario hacerlo. Conexión Tele 13. El índice mensual de actividad económica de febrero de 2026 cayó un 0,3% en comparación al mismo mes del año anterior. Esto fue una sorpresa, no estaba dentro de lo que habían pronosticado los expertos. Y mientras tanto, desde el Ministerio de Hacienda siguen cuestionando a la administración del expresidente Boric por los niveles de liquidez disponible en la caja fiscal. El resultado del IMASEC de febrero se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios. Desde el gobierno remarcaron que estos resultados confirman el escenario de estancamiento en que se encuentra el país, muy por debajo de las expectativas del 1,8% a 13 meses, por lo que reafirmaron la importancia de aplicar medidas urgentes para reactivar la economía. En cuanto a la caja fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió al aumento de recursos informados por la Dirección de Presupuesto, llegando a los 3.617 millones de dólares. El jefe de la billetera fiscal aseguró que dicho aumento no necesariamente significa una mejora de las cuentas públicas, sino por un fuerte aumento de la emisión de deuda en febrero. En ese sentido, Quirós aseguró que no se puede tapar el sol con un dedo.
Ya, esa discusión ya es vieja ya Desde de lo todos de los días. de la caja fiscal y va a seguir seguramente, ¿no? Depende de dónde lo mida. El ministro dice, no, esto se mide de enero a diciembre y yo cuando hablé fueron los datos de diciembre y ahí había 40 millones de dólares, perdón. que, ¿no? ¿sabe? Una Entonces cosa eso se compara año con año. Claro, se compara con diciembre, no diciembre con Exacto. febrero. No y me ahí, comparen febrero con febrero y porque hoy- es otra cosa. Claro, hoy día se publicaron las últimas cifras de la caja, que había 3.000 millones y no los 40. Ya. Pero una cosa que es importante, ¿y por qué va a seguir esta pelea? Alcanzábamos a conversarlo algo ayer con Roberto Isixson, el gerente general de CADEM, que para el respaldo del gobierno, cuando está tomando medidas que afectan al bolsillo de las personas, es muy importante que el gobierno logre convencer a la opinión pública de que efectivamente hay un problema con las finanzas públicas. O sea, que no hay plata, que la caja está vacía, hasta el punto que, bueno, llegaron al punto de decir que el Estado está en quiebra, que ya sabemos lo que pasó. Pero en el fondo, porque la única manera de que la gente esté dispuesta a aceptar las medidas como el alza de los combustibles es porque ese relato suene convincente. Por eso esa pelea no va a parar. Por eso el ministro de Hacienda va a insistir una y otra vez, y por eso desde la oposición le van a discutir eso. Claro. Porque tiene mucho que ver con la tolerancia de la ciudadanía con respecto a las medidas que se tomen. Porque depende, no es menor aquello de la referencia que toma, porque el ministro dice, se compara esto con esto, ¿no es cierto? No mezclen las cosas, dice, aquí yo tengo que comparar cierre del año. En el cierre del año había 40 millones, punto, eso es. Pero ¿qué le dicen desde el otro sector, desde la oposición? Cuando usted toma las medidas, por ejemplo, de ahora, de los combustibles, usted no tenía 40 millones, sino que tenía más de 3.000 millones en caja. Pudo haber hecho esta medida tal vez más gradual y haber esperado y no traspasarla todo a costo al público, porque sí no tenía 40 millones, sino que tenía 3.000 millones que podía haber utilizado, no todo, pero algo de ello, que le responden del otro lado. Ya, pero una cosa es que haya 3.000 millones, pero esto es como si usted tuviese una deuda y saca plata de la caja de la tarjeta de crédito. O sea, pateó la deuda. Y la pone en la cuenta corriente. En la cuenta corriente le aparece plata, pero en realidad la sacó de la tarjeta de crédito, por lo tanto igual la va a tener que pagar más adelante. Entonces ahí está como un poco la discusión para tratar de hacerla un poquito sencilla, de que no se ponen de acuerdo y claramente no se van a poner de acuerdo. No va a haber acuerdo en este tema. Conexión Tele 13. ¿Qué más? Tras recibir una licencia médica con efecto retroactivo, el gobierno dejó ahora en pausa la remoción de Priscila Carrasco como directora del Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género. La funcionaria aseguró que la situación es inadecuada, pues su situación de salud fue debidamente informada a las autoridades de la cartera. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que la licencia médica fue emitida después de notificar a Carrasco de su salida, pero que el documento tenía efecto desde el día anterior. En conversación con Radio Pauta, Alvarado señaló que la remoción de la directora del Cernamec queda en suspenso, pues la licencia médica es un nuevo antecedente del caso y además no pueden cuestionar la decisión de un profesional de la salud. Asimismo, la vocera de gobierno, Mara Cedini, recalcó que el gobierno solicitó la salida de Priscila Carrasco por decisiones absolutamente administrativas, ya que Cernamec presenta serias deficiencias en materias administrativas, financieras y de ejecución del gasto. Por su parte, Carrasco indicó a Chilevisión que la solicitud es inadecuada, ya que no hay un informe final respecto de su gestión y que el servicio no presenta dificultades financieras. Tenemos aquí un asunto como de carácter burocrático con respecto, porque el lunes, después de ser notificada de su salida, de que se le está pidiendo que deje el cargo, Priscila Carrasco presenta una licencia a raíz del tratamiento contra el cáncer. ¿En qué está? Y esa licencia como que tiene como un efecto retroactivo, vuelve para atrás. Entonces, es por eso que hoy día el ministro del Interior dice que ha pausado la salida de Priscila Carrasco, pero no es que el gobierno se arrepintió frente a las críticas que ha habido de poca sensibilidad, de que no correspondía echar a una persona que está en medio de un tratamiento contra una enfermedad, sino que es más bien un asunto que quedó cubierta su cargo por la existencia de una licencia. Te diría que en cierta forma, incluso la presentación de esta licencia le cayó como una especie de salvavidas para que ponerle un poquito de paño frío a la situación, porque en lo concreto ella no se va de inmediato, entonces va a tener esta licencia médica que veremos después
si se renueva cuando venza, qué sé yo, para seguir su tratamiento, no, pero permite que en este Le da instante, aire. por ejemplo, le da aire Claro. para tal vez buscar alguna alternativa, reevaluar la situación o no. No tiene que responder de inmediato una cuestión que ya desde el punto de vista de la empatía y de lo humano En lo estaba comunicacional siendo no salió bien. calificado y comunicacionalmente le No estaba salió, haciendo claro. un daño a la autoridad, más allá de que tenga las atribuciones, porque eso parece no estar en discusión. Ayer lo conversábamos aquí, es que lo que pasa es que la persona en cuestión, no sé, tenía mal desempeño en su cargo y por lo tanto se le puede pedir, ok, que se puede apelar sencillamente a pérdida de confianza, ok, está dentro de las atribuciones. Lo que pasa es que está en alta dirección pública, pero se le puede pedir la renuncia, sí, se le puede pedir a esta o cualquiera persona que esté allí en la administración anterior, en la de ahora y en la futura, si es que no cambia la legislación. O sea, administrativamente puede corresponder. Lo que pasa es que la oportunidad de una persona que está con tratamiento de cáncer suena muy mal a la opinión pública y más aún, como lo decíamos en el día de ayer, cuando ha sido declarada una emergencia sanitaria oncológica en el país y justamente una persona que está con cáncer, que trabaja en el Estado, se le despide. Entonces, es una situación desde ese punto de vista donde no necesariamente lo legal o administrativo conversa bien con lo comunicacional. Pero tú sabes que este gobierno retrocede poco en esas cosas y entonces, pese a que admite que hay una pausa porque tienen que hacer caso de esta situación, así lo dice la ley, por ejemplo, hoy día la vocera insistió en que nosotros empatizamos con la situación humana que se está viviendo, pero también para nosotros es muy importante el rol que tiene el CERNAMEC y dijo que la salida de ella tiene que ver con cuestiones financieras y entonces Pero todavía no se hemos no se ha mostrado eso, entonces lo que ahora también van a tener que avanzar en eso, en mostrar efectivamente cuáles son esos fundamentos. Exactamente, hay auditorías que están encima, se habla de ciertos programas, de recursos entregados, por ejemplo, a Prodemu, que estarían siendo cuestionadas, pero todo se da en los titulares, no ha bajado. Dicen que hay que esperar, que se está investigando y que incluso podría haber novedades al respecto, pero todavía está allí en los titulares, no está la información exacta de, a ver, se entregó esta plata y el responsable fue esta persona que lo autorizó, etcétera, por qué está o no está, o fue mal invertido, está mal evaluado el programa, etcétera. No se han entregado los detalles sobre los titulares y ese también ha sido un problema. ¿Te acuerdas que tú hace 2 semanas el gobierno anunció que iban a hacer este comité de auditoría y que le dieron un plazo de 17 días, que se cumple el 10 de abril, si no me equivoco? Claro. Ya, entonces, bueno, ahí Todavía vamos a tiempo. empezar a tener noticias con respecto a situaciones como esta. Se espera. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Socio Farma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto.
porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y vamos a conversar con el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, hoy cuando se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán mientras salía del campus Oriente de la Universidad Católica después de hacer clases. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo están? Angélica. Buenas tardes, Ramón. Disculpe que... Angélica, perdón, que estoy... Confundido. Confundido, pensé llegar, pero lamentablemente no alcancé. No hay problema. No hay problema. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Pablo, le quería partir preguntando, porque para usted sin duda es un día de estos que no se olvidan. ¿Qué estaba haciendo usted hace 35 años en un día como este? Bueno, nosotros en la mañana, ese día, firmó por la UDI Carlos Pompal, ¿ya? Y fue el primer acto, estuvimos juntos con Jaime recibiendo la firma y la prensa la mañana temprano, y ahí nos fuimos todos al cementerio general que se celebraban los 5 años del asesinato de otro importante dirigente de la UDI que fue Simón Llévenes, que mañana se cumple precisamente el 2 de abril 40 años de su asesinato, que fue muy impactante para todos nosotros, obviamente, un gran dirigente, y nos fuimos todos al cementerio. Y fue la última vez que yo vi a Jaime en vida. Y después, en la tarde, yo me encontraba precisamente en Suecia, cuando alguien grita, atentaron contra Jaime, recuerdo. Y todos salieron corriendo, y eso ocurrió porque una cosa bastante curiosa, cuando balean a Jaime saliendo de su clase, iba obviamente el chofer, lo llevaba al hospital militar que venía, porque él venían por los Leones, digamos, hacia la oficina, pero él le pide que pasara a Suecia, ¿ya? Y el chofer se desvió a Suecia, y alguien gritó ahí, atentaron contra Jaime, y obviamente que yo estaba en el segundo piso, y ya no lo encontré afuera, y tampoco uno se imagina el nivel de atentado. Bueno, muchas veces habíamos sufrido distintos atentados de distintas formas, nunca me imaginé en ese minuto la gravedad que tenía y las consecuencias que obviamente tuvo una hora después cuando nos fuimos todos al hospital militar.
Pablo, pero así me tocó a mí conocer esa noticia. Pablo, y bueno, y la historia después se ha contado varias veces de todas las dificultades que ha habido para que la justicia pueda traer a nuestro país y buscar las responsabilidades de los partícipes, tanto materiales como intelectuales. Y uno de ellos es lo de la situación de Galvarino Apablaza, que no sé si ha escuchado en los últimos minutos que la noticia que llega desde Argentina es que la policía trasandina lo fue a buscar a su domicilio y no lo encontró, cuando estamos ahora de que al parecer eso se concrete, su extradición a nuestro país. ¿Qué le parece? Estoy sorprendido, Ramón, porque la verdad es que no tenía la menor idea de este hecho. La verdad es que encuentro impresionante, porque siempre me llamó la atención, porque uno leía las últimas semanas como que era un hecho, la extradición, en fin, y a mí me sorprendía la tranquilidad con que uno lo veía, y yo decía, pero qué curioso que no se arranque, digamos, no sé en qué condiciones estaba en Argentina. Bueno, pues, me acabo de informar al escucharte que pareciera que ocurrió. Bueno, mira, la verdad, Ramón, es que la gente, si uno hace toda la historia de aquellos que tuvieron participación material, intelectual, aquí han ocurrido maniobras impactantes, pues recordemos lo que fue la fuga en el helicóptero de los que estaban en la cárcel, que fue cinematográfica, la verdad. Y bueno, ha sido parte de este calvario que se ha vivido para que se haga justicia en el caso de su asesinato. Estoy impactado con lo que te estoy escuchando. Bueno, es la información del momento, esto claro, nos acabamos de enterar hace media hora y ya son varios los medios que lo están replicando, y de hecho hay una reunión en este instante que está por desarrollarse en La Moneda. El presidente Kast ha llamado a la jefatura máxima de la Policía de Investigaciones y al propio canciller. Entendemos que para analizar este tema y dar algún punto de prensa. Esto está todo sucediendo en este instante, Pablo. Me sorprende. He estado lamentablemente en un incidente que me complicó no llegar presencialmente, así que no estoy conectado. Me impacta lo que me estás diciendo. Entiendo que el presidente tiene programado una gira el lunes a Argentina. Bueno, es lo que nos faltaba casi ver ya, porque realmente esto ha sido de Netflix, esta serie de que cumplan aquellos que autores materiales, intelectuales de un asesinato de un senador en democracia. ¿Usted, Pablo, estaba siguiendo las gestiones que se estaban haciendo para extraditarlo? ¿Estaba al día de en qué iban esas gestiones? No, la verdad es que no, porque yo estoy bastante retirado hace mucho tiempo y en mi época, obviamente, que nosotros tuvimos los abogados que la familia y la señora Carmen, en principio, cuando estaba en vía, me tocó participar mucho en esa etapa, pero posteriormente no, digamos, hace mucho, una década por lo menos, que no tengo, no sigo de alguna forma lo que está ocurriendo para que los responsables cumplan con la ley. Y Pablo, 35 años después, ¿qué tan vigente está la figura de Jaime Guzmán hoy día en la derecha? Mira, yo creo que la figura de Jaime Guzmán hoy día está más vigente que nunca, porque Jaime Guzmán fue un político muy excepcional. Son esas personas excepcionales que nacen en la historia de los países. Obviamente que tocó a él ser actor muy importante en una etapa de mayor polarización y crisis institucionales que vivió el país. Desde pequeño, desde muy joven, fue un referente de la política chilena, fue una persona que era muy difícil decirle que no. Yo nunca imaginé que iba a estar en la política. Finalmente me invitó que fundáramos un partido comprometido de derecha, comprometido con los más pobres. Bueno, nos cambió la vida a todos. Yo de chico quería ser ingeniero, lo único que no fui fue ingeniero, porque finalmente lo seguí y formamos un partido y la verdad que me cuesta encontrar en la política figuras de esa talla, o sea, un intelectual brillante, pero no solamente un intelectual, sino que adicionalmente actuó en la vida política, practicó, pues bueno, terminó siendo candidato incluso, y fue una persona que transformó a muchos jóvenes, que nos invitó a servir al país. Yo jamás hubiera estado en la política si no se hubiera cruzado en mi vida, ¿te fijas? Entonces, personas que, mira, yo tuve muchas conversaciones con él muy profundas, y piensa todo lo que ocurrió finalmente cuando lo asesinan.
Nosotros fuimos el único partido, nosotros teníamos 14 diputados en el retorno a la democracia, teníamos 2 senadores, fuimos el único partido que nos pusimos que se insultaran a los terroristas y se usara esa facultad, y él nos impidió en una reunión, dijo, aquí en el Consejo Pleno el único que habla soy yo, todos ustedes tienen familia, están formando sus familias, nosotros yo tenía 30 años, éramos todos 30, 34 años, todos los diputados, nosotros en la primera elección no habían dirigentes con más de 40 años, porque era el requisito para ser candidato a senador. Nosotros llevamos en esta primera elección 3 candidatos, que fueron él precisamente, el Keno Cantuaria en la octava, y Selma Chávez en La Serena, y no había más personas en esta etapa de nuestro proyecto político que tuvieran más de 40 años. Bueno, y él nos impidió hablar, él tenía absolutamente claro las consecuencias que significaba asumir esa posición y votar que no, y eso continuó y lo hizo. A mí me gustaría saber quién en la política chilena hoy está dispuesto a tener posturas impopulares, posturas que puedan correr incluso riesgo su vida y ser coherentes. Entonces, nosotros tenemos un referente de una figura política, de una envergadura que hoy día prácticamente no existe en la política chilena. Entonces, sí. Perdón, me da pie lo último que dice, disculpe que lo interrumpa, cuando dicen no sé quién tiene como convicción de tomar palabras, o sea, decisiones impopulares. Yo sé que está hablando de ámbitos también incluso mayores, ¿no? Pero es que en el último tiempo también muchos se han arrogado que de qué lado estaría o con quién estaría Jaime Guzmán si estuviera vivo en el día de hoy. Cuando dice eso, me suena a lo que dice el presidente Kast en este instante, que él sigue adelante tomando medidas impopulares porque eso es lo que hay que hacer. Entonces me deja como en bandeja la pregunta de en qué lado estaría Jaime Guzmán hoy día si estuviera vivo. ¿Estaría respaldando plenamente todo lo que está haciendo el presidente Kast, por ejemplo? Mira, yo de las conversaciones más profundas que tuve con Jaime, que tuve muchas, nunca olvidaré una al volver en el mes de enero, cuando estábamos formando el departamento poblacional de la UDI, que nosotros estábamos muy involucrados en los campamentos, las poblaciones. Cada vez que nosotros formábamos un comité y lográbamos consolidarlo, lo llevábamos a él, después de varias reuniones de formación en estos comités poblacionales, y después lo llevábamos, en la cuarta, quinta reunión aparecíamos con él. En la población, en la noche, en una charla que lo conocieran. Y recuerdo que volviendo me dice, Pablo, yo quiero que me inviten más a estos comités, me dice, porque a mí la reunión más importante de la semana son estas. Imagínate, está la Comisión Constitucional, o sea, imagínate los roles que tenía y la cantidad de actividades, sus clases, en fin, todo lo que hizo en la vida. Estas son las que más me gustan en mi semana, porque yo aquí, en ellos veo el rostro de Cristo, Pablo. Yo aquí, esto para mí es muy importante. Entonces, él tenía en este proyecto político, este compromiso con los más pobres del país, para él era su opción por los pobres desde el punto de vista político. No era solamente una argumentación política de derrotar la pobreza, de construir un país más justo, sino que era adicionalmente en su vida espiritual, que todos sabemos que era muy profunda, muy importante para él, era en esta diaria. En fin, me dijo, yo veo el rostro de Cristo en los comités poblacionales, invítame más. Yo a Jaime, perfecto, digo yo, impresionante. Bueno, tuve una conversación muy larga sobre esa materia. Entonces, en esto, ¿por qué te cuento esto, Ramón? Porque para él, la demagogia, el populismo, era algo para él, era engañar a Cristo. Él tenía una mirada y una conversación de esto. Entonces me decía, yo no tolero, Pablo, el populismo, no tolero la demagogia, no tolero el engaño, porque estamos engañando en el fondo a Cristo, a los pobres. Entonces él tenía esta lógica, digamos, una mirada completamente distinta. ¿Sí? Bueno, todas estas fueron conversaciones que yo tuve con él, obviamente que me marcaron mucho. Entonces, hoy, cuando tú ves a José Antonio, en posiciones, en una situación muy compleja económicamente, a pesar que yo quiero ser muy claro y lo he dicho, yo me hubiera endeudado al país, yo hubiera aplanado un poco el alza, digamos, pero igual hubiera hecho algo igual de serio, con una planificación. Me paro frente al país, endeudo al país por un mes, por 6 meses, aplano esta alza y le digo a la ciudadanía, mire, no hay recursos, no han sacado el país sin recursos, no quebrado, pero sin recursos. Estamos por esto, no tenemos holgura. Bueno, lo hubiera hecho de forma distinta. Creo que ambas son igual de serias. Y yo eso lo valoro mucho. Y obviamente yo soy así.
Pero Pablo... porque estamos formados por una persona que tenía en estos temas de ser serio en la política y enfrentar situaciones impopulares, como lo enfrentamos en la UDI muchas veces. Bueno, es parte de su escuela. Por lo tanto, me alegra que José Antonio en eso sea serio, riguroso. Tendrán que perfeccionar a lo mejor la forma de transmitirle a la ciudadanía esto, que no es fácil, pero yo soy así y me alegra que José Antonio sea coherente con un legado que es común con Jaime. Pero lo vimos, por ejemplo, en la campaña vimos unos momentos tensos porque hoy día la UDI y los republicanos se disputan quiénes son los herederos de Jaime Guzmán. Lo preguntaba hoy día Carlos Peña en una columna que le dedicó al fundador del gremialismo. Decía, ¿sería Jaime Guzmán hoy republicano si de pronto resucitara? ¿Sería republicano? Angélica, si Jaime Guzmán estuviese vivo y no lo hubieran asesinado, no existirían los republicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la UDI hubiese sido coherente a su fundador. Entonces no hubiera existido los republicanos. Ya, o sea, los republicanos existen porque la UDI no fue coherente con el ideario. Obviamente. Entonces, me alegra que ahora republicanos se dispute a Jaime. Ojalá se le disputen más partidos. Ojalá, en vez de disputarse a Jaime, sean coherentes con lo que fue Jaime. Y si republicano quiere tenerlo referente, en buena hora, y ojalá otros partidos más. Es un lujo tener a Jaime Guzmán de referente. No conozco yo un político más coherente, más consecuente que Jaime Guzmán. Entonces, la UDI, como dejó de tener eso, bueno, hubo gente, hasta yo me fui de la UDI. Entonces, había aquí una diáspora. La UDI fue un partido que convocó a servir a Chile, y hoy hay muchos que frente a esa pérdida de norte, bueno, están los republicanos. Yo lo he dicho, yo fui presidente de la UDI 6 años, y mientras yo fui presidente, José Antonio Cáceres de la UDI, Evelyn Matei de la UDI, Johannes Kaiser de la UDI, y todos los que están en el gobierno, que están en nuestros partidos, eran todos de la UDI. La UDI se convirtió en un semillero de servidores públicos que buscaron rutas distintas. Lo importante para mí es que estén todos sirviendo a Chile. Que ya lo están haciendo el republicano, lo están haciendo Renovación, bueno, bienvenido todos. Pero ojalá hablen menos de Jaime y traten de imitar a Jaime. Pablo, ¿y no tenía sentido, por ejemplo, poniéndolo en los términos que le pone usted, que la UDI como que se distanció del ideario de Jaime Guzmán, que lo hiciera precisamente, bueno, no solo por los años que habían pasado, sino que porque también Jaime Guzmán encarna como el ideario, la arquitectura de la dictadura, la Constitución del 80? Jaime Guzmán vivió sus circunstancias, su tiempo, y nos dejó una tremenda constitución, le dedicó horas, días, y el país ha podido disfrutar de una constitución que nos ha permitido el salto más importante en la historia de Chile. Por lo tanto, todos los líderes, obviamente, y sobre todo él, en los momentos que le tocó actuar en la vida pública, generan obviamente grandes adhesiones y también rechazos. Por lo tanto, es obvio que es así, y él nunca tuvo problemas, por el contrario, siempre fue muy claro en las posiciones que había que tomar. Entonces, Jaime, hay una gran diferencia, Angélica. Guzmán no creó el guzmanismo. ¿Estamos claros? Uh-huh. No fue una oda a un señor, porque nos gusta mucho construir el piñerismo, el piñonechetismo y todos los sismos. Guzmán no creó el guzmanismo, creó el gremialismo, que es muy distinto, creó un ideario político para la derecha chilena, y ese es su legado, y por eso que está vigente, y por eso que a pesar de que lo asesinaron hace 35 años, piensa que hoy día está más vigente que nunca. Llegó un discípulo de él a ser presidente. Entonces, hoy día toda esta generación, que está en Renovación, que está en la UDI, que está en Evópolis, varios de ellos, están todos repartidos hoy día en todas las colectividades. Yo me tomo con todos ellos con mucha frecuencia en estos tiempos, y la verdad es que eran todos militantes de la UDI, con la inmensa mayoría. La bancada de senadores y diputados más grandes que hay en el Congreso son ex-UDI, que están en distintos partidos. Entonces eso fue la UDI, fue un camino para servir a Chile, y dejó de serlo. ¿Te fijas? Piensa tú que yo dije 30 años me iba a formar ese partido, yo quise ser candidato
a la primera convención, porque estimé que debía venir a colaborar, a ayudar, íbamos a tener un proceso complejo después del estallido, y la UDI, la Comisión Política, no me escribió, me negó ser candidato, me negó servir a Chile. A ese nivel está la UDI. Entonces, bueno, me fui, entonces verá, hay unas frases famosas de todas mis intervenciones que yo decía, la UDI, más que un partido político, es un camino para servir a Chile. Entonces, nosotros convocamos gente a servir a Chile. Hoy día veo a muchos que van a servirse y no están pensando en servir a Chile. Tenemos que volver a convocar a gente y a jóvenes que quieran servir a Chile. A eso vamos. Y si vuelvo a la política, volveré a eso, a lo que hicimos durante 30 años. Pablo Longueira, esta tarde, supongo que ahora lo dejamos porque va camino a la misa que va a haber ahora a las 7:30, ¿no? Claro. Todavía tengo tiempo, porque como no llegué, si quieren... No, nosotros también nos tenemos que ir, Pablo, así que muchas gracias por haber tenido este contacto con nosotros esta tarde. No, usted, al revés, disculpa que no haya podido llegar y muchas gracias por esta conversación. Gracias, buenas tardes. Porque los vecinos nos pidieron, Clínica Santa María llegó a los dominicos. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.